Muy buen día para todos, que Dios les bendiga. Gracias a los ujieres, a la gente de alabanza por ayudarnos en todo. Quiero dar la bienvenida a toda la gente. Quiero que podamos orar en este tiempo. Vamos a compartir la palabra del Señor y es muy importante que vos predispongas tu corazón. De eso se trata la prédica de hoy. Así que quiero que puedas tomarte este tiempo, cierres tus ojos y le entregues al Señor lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Sí? ¿Oramos? Padre, gracias te damos, Señor, porque estamos en tu casa, porque pudimos venir, Señor, libremente a escuchar tu palabra, a adorarte, a alabarte, a juntarnos, Señor, como hermanos, como un solo cuerpo. Es el único día tal vez que lo hacemos de esta manera, Señor, y estamos tan agradecidos, Señor, porque en el Paraguay podemos reunirnos libremente, Señor, a adorarte y a escuchar tu palabra, Señor, y eso no tiene precio. Gracias por las personas que están acá. Yo te ruego, Señor, que sus corazones estén predispuestos, sean corazones enseñables en esta mañana y que puedan recibir todo lo que el Señor, tú quieres darnos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Marcos 4, del versículo 1 al versículo 20, es una parábola que se llama la parábola del sembrador. Es una de las parábolas más conocidas que el Señor Jesús ha dado durante su ministerio y vamos a ver a profundidad todo lo que involucra esta palabra. Es muy importante para nosotros como creyentes entender las enseñanzas de Jesús y mucho más cuando habla de esta parábola que habla de lo que nosotros vamos a esperar cuando evangelizamos, cuando presentamos el evangelio de salvación a otras personas. Y le voy a leer del versículo 1 al versículo 8, que es la introducción. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decían su doctrina: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y el 8 dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, 60 y 100 por uno. Esta historia, esta parábola que Jesús contó para la gente de Galilea a la cual él se estaba refiriendo en ese momento, era algo muy natural, muy normal de la vida cotidiana de ellos. Galilea era una ciudad agrícola mayormente, entonces toda la gente estaba familiarizado con lo que Jesús estaba contando acá. Es cierto, sembramos, es cierto, no todo lo que sembramos vamos a cosechar, es cierto, caen en tierra dura, pedregales, alrededor de espinas, y también es cierto que hay semillas que caen en tierra buena y dan su fruto en su tiempo, ¿verdad? Es algo muy simple de comprender para la gente que estaba escuchando el mensaje de Jesús en ese momento. También ellos entendían que no todas las semillas, así como dije, van a dar su fruto, que había un cierto porcentaje de fracaso en las semillas que se iban a ir plantando. Eso era algo muy común para ellos, ¿sí? La diferencia estaba en el suelo, en el tipo de suelo en el cual caía. Algunos suelos eran improductivos y otros muy productivos. Ahora, ¿cuál era la intención de Jesús con esa parábola? Porque sabemos que cada enseñanza de Jesús a través de sus parábolas tenía un trasfondo espiritual, ¿sí? El trasfondo natural era súper fácil de comprender. Un sembrador sembraba, algunos podía cosechar algunas semillas, otras no. Muy fácil de comprender, pero el significado espiritual de esta parábola no lo pudieron comprender las personas que estaban ahí. De hecho, eso era parte de la enseñanza de Jesús. Las parábolas de Jesús son, en ese sentido, parábolas de juicio
para la gente que él rechazó su mensaje, el que le rechazó a él como Mesías. Entonces él, desde el Marcos 4, empezó a enseñar por medio de parábolas de una manera judicial sobre el pueblo de Israel que en Marcos 3 ya le había rechazado. Donde en Marcos 3 vemos que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos rechazaron la enseñanza de Jesús, rechazaron a Jesús como Mesías y vino el juicio de Dios. A partir del capítulo 4 de Marcos, Jesús nunca más enseñó delante de las personas fariseas y todas las personas religiosas de la época, si no era por medio de parábolas, porque tenía un propósito. Pero esta parábola está diseñada para nosotros, para poder entender qué vamos a esperar cuando nosotros transmitimos el mensaje de salvación a otras personas. Están los tres evangelios, están Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 13, Lucas 8, y en Marcos 4 está la misma parábola con la misma enseñanza, porque es muy importante que nosotros podamos entender esto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia de Jesucristo acá en la tierra? El propósito mayor es entregar el evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Cumplir la gran comisión que Jesús nos dejó. Ese es el propósito mayor que tenemos como iglesia. Si no tuviéramos ese propósito, ya estuviéramos en los cielos con el Señor Jesús. Pero Él nos deja acá en la tierra con ese propósito de que nosotros podamos transmitir el mensaje de salvación de persona a persona hasta los confines de la tierra. Fuimos llamados para hacer eso. Todo lo demás que tenemos en la palabra de Dios nos ayuda a cumplir con ese propósito. Ser santos, por supuesto que debemos ser santos. Ser obedientes, por supuesto que debemos ser obedientes. Debemos de adorar al Señor con todo lo que tenemos, por supuesto que tenemos que hacer eso, pero todo eso ayuda a que seamos personas maduras espiritualmente, preparadas para que nuestro testimonio apoye nuestra vida y nuestro mensaje, que es el mensaje del Evangelio, ¿sí? Entonces vivimos en esta tierra para predicar el Evangelio. Y esta parábola, vuelvo a repetir, nos va a enseñar por medio de Jesús mismo qué es lo que debemos esperar cuando lo hagamos. Para muchas personas el predicar el Evangelio es muy, muy decepcionante, inclusive frustrante. Le hablas de Jesús, le contás las buenas nuevas de salvación, le contás su condición pecaminosa en la cual está y no hay un retorno favorable. Tal vez no vemos lo que nosotros esperamos, porque estamos esperando tal vez la cosecha de los 30, 60 y 100%. Pero Jesús nos explica a través de esta parábola que también hay el otro tipo de tierra al cual vamos a enfrentarnos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es el que siembra y el problema no es la semilla. El problema es la tierra, y la tierra es el corazón de las personas, ¿sí? No es el estilo, la pinta o la astucia del que predica, porque no se trata de la astucia del que predica, ¿sí? Todos fuimos llamados a predicar el Evangelio. Siempre y cuando vos lo prediques tal cual está escrito, no hay problema. Siempre que el mensaje sea claro, preciso y conciso, no hay problema con el sembrador. No es, bueno, para que realmente la gente se convierta y pueda llegar el mensaje, el predicador tiene que vestirse de tal o cual manera, porque si no, no encaja con la cultura o no encaja con la sociedad, si está trajeado o si usa vaquero o si usa otra cosa. Estoy hablando siempre de una persona decorosamente vestida, ¿verdad? Y la gente se enfoca en eso y dice, no, el problema es el predicador, no me cae, el predicador no me gusta cómo transmite. Ese no es el problema, si no mi hijo que yo le llevé a la iglesia se iba a convertir, o si no mi hijo iba a recibir el mensaje. Lo que pasa es que la persona no es la adecuada. Y otros van más allá y dicen, la semilla es muy dura, el mensaje es muy duro. Hablarle a las personas de que son pecadores es muy duro eso. Eso es lo que choca con la gente. Vamos a modificar la semilla. Vamos a suavizar la semilla.
para que sea más aceptable, entonces la gente va a recibir el mensaje. Y eso es lo que predomina en las iglesias contemporáneas a nosotros en este tiempo, lastimosamente. Se enfocan en el sembrador, se enfocan en la semilla y tratan de cambiar eso buscando los resultados que quieren tener. Y yo te aseguro que si vos modificás la semilla, quitas el arrepentimiento, quitas el negarte a vos mismo, quitas el renunciar a tus pecados, quitar el amor hacia vos mismo, quitas todo eso del mensaje de salvación y le decís: Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacer esto contigo, Dios va a solucionar todos tus problemas, quédate tranquilo que esta iglesia no va a caber una iglesia de la gente que va a venir atrás de ese mensaje. El problema está que esa no es la semilla correcta, esa es una semilla adulterada. Y la semilla adulterada es un evangelio adulterado. Y un evangelio adulterado no transforma, no cambia a la gente, solamente acomoda a la gente. Y va a venir, por supuesto, ¿quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere ser protegido por Dios o mi familia protegida por Dios? Cuando yo modifico la semilla, estoy torciendo el verdadero evangelio. Y al torcer el verdadero evangelio, estoy dando otro evangelio. Y otro evangelio que no es el que está escrito, no salva, entretiene, pero no salva. Y eso lo vamos a ver a través de los tres tipos de tierras que vamos a ir viendo en este hermoso pasaje de Marcos 4. Están muy equivocados los esfuerzos hacia esos lugares de modificar tanto al sembrador como a la semilla. La semilla es perfecta. Dios la dio a través de sus apóstoles. Vos y yo la tenemos acá escrita y sabemos cuál es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es que sos un pecador y que necesitas de la obra de Cristo en la cruz para ser salvo. No podés salvarte a vos mismo. Estás enemistado con Dios, estás muerto en tus delitos y pecados, y lo único que puede darte vida es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él vino a vivir una vida perfecta, a morir en una cruz para pagar la deuda que vos y yo no podíamos pagar. Ese es el Evangelio. Resucitó al tercer día como una forma del Señor, del Padre, aceptar el sacrificio de Cristo, y a partir de ahí todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador accede a la gracia, accede a la misericordia. Sus pecados son perdonados por la obra de Cristo y somos limpios delante de Dios, y Él nos llama no solo limpios, sino hijos de Él. No podemos alterar la semilla es perfecta absolutamente. Tampoco el problema es el sembrador, ¿verdad? El sembrador es toda persona que siembra la semilla correcta. No importa las capacidades intelectuales que pueda tener, los recursos que pueda tener, siempre y cuando sea una persona fiel al mensaje. Ese es el sembrador, ¿sí? Estamos solamente muy empeñados en buscar sembradores que me agraden a los ojos o me agraden al oído porque tiene una elocuencia o un discurso convincente, pero ese no es el objetivo del sembrador. El sembrador tiene que sembrar la semilla, y la semilla no adulterada tal cual está. Y el problema o lo que el Señor se va a encargar es de el tipo de tierra en el cual va a caer esa semilla. De eso se trata, de eso, para eso estamos en esta tierra, para proclamar ese mensaje de salvación a toda criatura hasta los confines de la tierra. Y siempre decimos: pero yo no voy a ser un misionero, no me voy a ir a Angola para predicar el evangelio. Sí, vos tenés que empezar en tu casa, papá, mamá, en tu casa vos tenés que empezar predicando y presentando el evangelio a tus hijos, el evangelio no adulterado. Y a partir de ahí, eso va creciendo en tu entorno o donde el Señor te ponga. Por eso hay de 30, de 60 y de 100 por uno, porque no todos vamos a producir lo mismo, ¿sí? Hay algunas personas a las cuales Dios va a usar para mayores personas y a otras para menores personas. Lo que Dios te pide a vos es que seas fiel en lo poco o en lo mucho que Él te ponga, que vos seas fiel
al transmitir el mensaje. No se trata tampoco de que si soy 30 tengo que ser 60 y de que si soy 60 tengo que ser 100. De eso no se trata esta parábola. Se trata de los diferentes impactos que vamos a tener como seres humanos cada uno de nosotros. Pero tu familia no está exenta de que vos seas el que lleve el evangelio a tu casa. En Marcos 4, a partir del versículo 9, Jesucristo mismo va a empezar a explicar dos cosas. En primer lugar, por qué habla en parábolas. Y en segundo lugar, va a explicar las parábolas a las personas que están escuchando. Marcos 4, versículo 8 estuvimos, ahora pasamos al versículo 9. Dice, entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Y no todos tenían oído para oír. Eso quiere decir, para entender lo que Jesús estaba diciendo. Todos entendían el mensaje natural, pero el mensaje espiritual debajo de esa parábola no lo podían entender. ¿Quiénes lo podían entender? Los que tenían oídos para oír. ¿Y quiénes son los que tenían oído para oír? Bueno, el versículo 11, el versículo 10 nos dice quiénes son esas personas. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Quiénes son los que tenían oído para oír? Los que creían en Jesucristo como Señor y Salvador, como el Mesías prometido. Vos y yo en este tiempo somos los que tenemos el privilegio de poder entender las enseñanzas de Jesucristo. Las personas que están afuera no pueden entender. Vos y yo, tendiendo el Espíritu Santo, morando en nosotros, sí tenemos oído para oír. Y ahí, en ese momento, estaban los 12 y algunas personas de más que sí podían escuchar, porque sí creían en Jesús como Señor y Salvador. Y el 11 dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino. Jesús afirma contundentemente que entender las verdades que están en la palabra de Dios es un privilegio que el Dios Padre da a quien Él quiere. A los que creen en el nombre de su Hijo Jesucristo tienen el privilegio de entender las enseñanzas de Jesús. Más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Eso es lo que le dijo Jesús a ellos. Ustedes van a comprender porque Dios le dio la capacidad de comprender. Pero a los que están afuera, Dios no le dio esa capacidad. Y eso es un juicio para esas personas que rechazaron a Jesucristo como Mesías, así como le estaba diciendo un capítulo anterior en Marcos 3. Ellos rechazaron a Jesús, ellos eran personas incrédulas, tenían ceguera espiritual, estaban rebeladas en contra de la palabra de Jesús, entonces ellos no podían entender. Y para ellos todas las cosas, las enseñanzas de Cristo iban a venir por medio de parábolas, con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Este es un punto de inflexión en el ministerio de Cristo enseñando, ¿sí? A partir de ahora, Cristo nunca más enseñó en público sin parábolas. Todo lo que hacía lo hacía por parábolas. El Sermón del Monte fue antes de esto. Cristo enseñaba teológicamente, Cristo enseñaba con el Antiguo Testamento, Cristo enseñaba la sana doctrina, enseñaba de esa manera, pero todos los fariseos lo rechazaron, negaron que Él era el Mesías y entonces vino un juicio sobre ellos de que oyendo iban a oír, pero no iban a entender, y eso está en Isaías, y Jesús mismo va a explicar eso a partir de ahora. En el 12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. La indicación es muy clara. Ya era tarde para estas personas para acceder a la gracia y el perdón de Dios. Ya era tarde. Hay una condenación sobre ellos. Y ese juicio vino a través de las parábolas que Jesús empezó a enseñar a partir de ese momento. En Mateo 13, versículo 10, que es el paralelo de lo que estamos viendo ahora, Jesús es mucho más claro, o el relato es mucho más claro, cuando él toca Isaías 6. Y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? Esa era la pregunta de los discípulos. Señor, ¿por qué no son más claros? ¿Para qué haces una historia? ¿Por qué no le decís más claro a la gente?
Versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, no en algo material, es en el conocimiento de la revelación de la palabra del Señor. Al que tiene se le va a dar más, y al que quiere aprender va a aprender más, porque el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios mora en vos, y Él es el que te va a explicar las verdades que están en la palabra de Dios. Pero a los fariseos que tenían la palabra, aún lo que tenían les será quitado, aún lo que sabía iban a dejar de saber, iban a dejar de entender, no le iba a ayudar a entender. El 13, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. En Isaías 6 está esto, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se convierta, y yo los sane. Esto es un juicio de parte de Dios para la gente que rechazó a Cristo. En Marcos 4:33, con muchas parábolas como esta les hablaba la parábola conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo en privado. ¿A quién? A los que tenían oídos para oír. ¿Sí? Es muy importante que entendamos que las parábolas de Cristo son judicialmente un juicio para la gente que rechazó a Él. Pero por el contrario, para la gente que lo recibió como Señor y Salvador, que creía quién era Jesús, que creía que era el Mesías. El versículo 16 de Mateo 13 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y eso es una gran bendición para vos y para mí en este tiempo, para los discípulos en el tiempo de Jesús donde estaba diciendo esta parábola. Escuchen lo que dice Juan 15:15 en la oración de Cristo. Escuchen bien lo que dice acá. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os los he dado a conocer. ¿Saben qué? Es un beneficio muy, muy grande el ser amigo de Jesús. Porque si sos amigo de Jesús, la marca distintiva es de que Él, por medio de su Espíritu Santo, te va a explicar sus enseñanzas que están en su palabra. Y eso es algo que no tiene precio. Y eso es algo que no está accesible para la gente que no cree en Él. Así que la mayor responsabilidad que tenemos, ¿cuál es? Predicar el Evangelio, ¿sí? A todas las naciones, a toda persona, a toda criatura, llevar el mensaje de Cristo, la semilla perfecta. Somos los sembradores, la semilla es una sola y es perfecta, no tengo que modificar, no tengo que acomodar. Y con eso en mente, esta es la mayor y mejor instrucción que dio Jesús sobre el evangelismo en la palabra de Dios. No hay otra enseñanza. Sabemos que debemos cumplir la gran comisión y Cristo nos mostró qué vamos a esperar cuando hagamos esa gran comisión a través de la parábola del sembrador. Pero esto va mucho más allá de eso, ¿verdad? Mucho más de saber que va a haber ese tipo de respuestas. Debemos estar preparados para eso. Porque cada una persona que se involucra, y de hecho debemos hacerlo, en el evangelismo, en el contar a las personas sobre el Evangelio de Jesucristo, vamos a tener este tipo de respuesta. Y no entender esto o malinterpretar esta parábola nos va a llevar a dar pasos atrás y eso no debemos de hacerlo. Pensar y querer bajar los brazos porque la respuesta no es la que yo estoy esperando, no es lo que nos enseña esta parábola. Esta parábola te enseña que debes estar preparado porque va a haber personas que no van a recibir el mensaje. Ahora, cuando no entendemos esto, no interpretamos correctamente las verdades que están en esta parábola, la iglesia se involucra con esfuerzos inútiles en tratar de hacer un evangelismo que sea más acorde a la cultura en la cual estamos viviendo y modifican la semilla, modifican el tipo de sembrador
pensando de que eso va a hacer que la tierra esté mejor preparada, y eso es completamente una estrategia ilegítima, totalmente tonta, diría yo, ¿verdad? El que lo único que hace es producir falsos convertidos, producir personas que dicen, sí, sí, yo soy cristiano. ¿En serio? ¿Dónde te congregas? No, no, no me congrego, yo tengo mi propia relación con Dios. Entonces vos decís, pero ¿entendió el Evangelio? ¿Quién te predicó el Evangelio? ¿Quién te dijo que vos podés decidir cómo vivir tu vida? Eso es lo que hace cuando modificamos la semilla o modificamos el estilo del sembrador. Se crea falsos convertidos que piensan que son creyentes, pero que su fruto dicen que no lo son. Y la iglesia no debe llegar a eso. La iglesia debe centrarse en el mensaje de Cristo y transmitirlo tal cual es y dejar los resultados al Señor. Mateo 4:13, vamos a leer. Vamos a seguir leyendo. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Los discípulos le preguntaron en el 12, para que viendo no vean, no persigan, no sean perdonados sus pecados. Eso fue lo que le dijo Jesús. Y el 13 le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y la respuesta de los discípulos tendría que ser, Señor, imposible. Si vos no me explicás la parábola, ¿cómo la voy a comprender? Lo único que comprendo es lo natural. Me voy, tiro semillas, algunas salen, otras no. Hay 3 tipos de tierra, lo más normal que había en Galilea en ese momento. Es fácil de entender eso, pero el trasfondo espiritual es el que no comprendemos si vos no nos explicás. Entonces, a partir del versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Se dan cuenta que no hay ningún adjetivo antes del sembrador? No dice el buen sembrador, no dice el carismático sembrador, no dice el sembrador más inteligente. El sembrador. ¿Quién es el sembrador? El que lleva el mensaje, el que lleva la semilla. Ese es el sembrador. ¿Y quiénes son los sembradores acá? Todo aquel que nació de nuevo es el sembrador, ¿sí? No necesitas llegar a un punto para ser, ahora voy a empezar a ser sembrador. No, sos salvo, naciste de nuevo, tenés al Espíritu Santo, vos sos el sembrador. Tenés el mensaje ya, tenés el Evangelio, el cual vos creíste, por el cual Dios te hizo una nueva criatura. Ya no necesitas más nada. Tenés que trasladar ese mensaje verbalmente a otras personas. ¿Y la semilla qué es? La palabra de Dios. En el pasaje paralelo de Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Es muy claro, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el evangelio de Cristo, es la obra de Cristo acá en la tierra, es el por qué vino Cristo, para qué murió, qué hizo cuando murió, y cómo yo puedo acceder al perdón de pecado a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de salvación. La semilla es la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. No se trata del sembrador, no se trata de la semilla, se trata de los tipos de tierra. Y a partir del versículo 15 vamos a ver los tipos de tierra que habla el Señor. Hay 4 tipos, en realidad son 2, una tierra mala y otra tierra buena. Pero esa tierra mala se divide en 3. En el versículo 15 está el primer tipo de tierra mala. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Se siembra la palabra, pero tan pronto la semilla cayó como en este piso. Y viene Satanás y quita la palabra porque no tiene forma de llegar a tierra. Es un corazón duro, es un corazón de piedra. Y ese corazón vamos a nosotros a toparnos con ese tipo de personas que llegan a la iglesia una vez, escuchan el evangelio, pero cuando se van a su casa en el almuerzo ya no se acuerdan de nada de lo que se habló. No tiene raíz. Es absolutamente inútil una semilla en ese tipo de tierra. En 2 Corintios 4:4, la palabra de Dios habla sobre esto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Satanás mismo es el que ciega el corazón
de este tipo de corazón, el corazón de piedra, el que no tiene ningún efecto la palabra que vos puedas darle o la palabra que se pueda dar. No tiene ningún efecto porque está tan endurecido que la semilla al quedar sobre la tierra, sobre la piedra o sobre ese lugar no llega a penetrar. Es totalmente superficial, se queda en el entendimiento superficial. Ese es el primer tipo de tierra. El segundo está en el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, en una tierra así, poco profunda. Parece buena, pero por debajo tiene piedras, no tiene forma una semilla de caer y hacer raíces hasta buscar agua, porque debajo de la tierra que vos podés ver hay piedras. No sé si tenés patio, yo tengo patio, donde hay piedras debajo de la tierra. Sale el pasto cuando llueve, ¿sí? Pero apenas sale el sol, la piedra que está debajo de la tierra se calienta tanto que las pocas raíces que se pudieron expandir sobre la leve cantidad de tierra que hay, muere porque se calienta. Por eso dice que sale el sol y la quema totalmente. Hay un crecimiento superficial arriba, sí se le ve, enseguida sale, como no puede ir para abajo, sale para arriba, pero al salir el sol, eso fenece, no puede sostenerse. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Cuántos vieron personas así dentro de la iglesia? Se le predicó el evangelio y parece vos decir, no, este explota. Este se convirtió de verdad. Mira un poco la emoción que tiene. Mira un poco el gozo que tiene. Muchísima gente, me vienen muchísimos nombres, lastimosamente, de personas que tuvieron este tipo de reacción. Pero una reacción entusiasta y totalmente superficial, emocional. No toman en cuenta el costo que tiene seguir a Cristo. Lo único que quieren es, sí, Cristo va a solucionar mi matrimonio, sí, yo quiero eso. Sí, Cristo va a solucionar mis finanzas, sí, yo quiero eso. Va a solucionar la vida de mis hijos, yo quiero eso. Emocionado buscan esas cosas. Y cuando la semilla está adulterada y no se le cuenta las verdades, que es un pecador y que necesita arrepentirse de sus pecados primero, necesita ser salvo primero, para que todas las otras cosas se vayan acomodando según la voluntad del Señor, las personas se emocionan por un mensaje adulterado y ocurre este tipo de reacciones emocionales, superficiales, pero de corta duración, sin un arrepentimiento genuino. Y por supuesto eso no se puede sostener en el tiempo. Están encerrados en ellos mismos, egocéntricos en mis problemas, mis soluciones. Yo quiero que se solucionen mis problemas, eso es lo que quiero, por eso vengo a la iglesia. Bueno, ese tipo de personas en el 17 dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y es así mismo. Personas vienen y cuando no consiguen lo que quieren, ya no vuelven. Es el segundo tipo de tierra que el Señor no te dice a vos y me dice a mí, vas a encontrar con este tipo de tierra también. Emocionales, que tienen una reacción, vamos a decir, muy entusiasta, pero cuando las cosas no empiezan a salir como ellos quieren. Por eso sigue diciendo en el versículo 17, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando en el colegio, cuando en la familia, cuando en mi entorno de familia, de amigos, me empiezan a criticar porque me voy a la iglesia, esa presión ya me hace, no, ya, prefiero seguir nomás bien como estaba. No tiene raíz. Esa semilla perfecta no hizo la raíz que debía hacer. Y vienen las persecuciones y dice a causa de la palabra, dice, a causa de llamarte creyente, a causa de decir, no, yo soy un creyente, yo me voy a la iglesia. Los domingos a la mañana no puedo hacer otra cosa, discúlpame. Termina el culto y me voy a ir a tu casa, no tengo problema. Pero nosotros tenemos un compromiso con Dios. No tiene esa raíz cimentada para tener un tipo de respuesta como esa, ¿se entiende? Se acomodan al mundo y eso es muy, muy peligroso. Estos son falsos convertidos también,
que se dejan llevar por sus emociones, no cuentan el costo que tiene seguir a Cristo, y por eso es una espiritualidad impía, se le podría llamar, que quiere todo lo que Jesús le puede dar, pero no se da cuenta de la necesidad que tiene de ser salvo primero. Quiero los beneficios de Dios. ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere los beneficios de parte de Dios? Todo el mundo se va a llenar la iglesia si vos predicás los beneficios de Dios. Pero esa no es la semilla correcta. La semilla correcta es no, vos necesitas ser salvo primero. Vos estás muerto en tus pecados. Dios te va a dar vida, es cierto, si te arrepentís, si realmente entendés que necesitas un Salvador, no un suplidor de necesidades emocionales o materiales. Cuando vos no entendés eso, cuando la persona no entiende eso, se crea una falsa conversión. Pero ¿a quién el Señor busca realmente? Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas las cosas y así todas fueran hechas, dice Jehová. Pero ¿a quién va a mirar él? Isaías 66:2, perdón. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la reacción correcta al Evangelio. Decir, Señor, estaba perdido. Señor, tenés todas las razones para enviarme al infierno. Soy un pecador. No merezco nada, Señor, más que la ira tuya, porque he pecado toda mi vida. Tiemblo, Señor, ante tu palabra. Pero, Señor, me estás dando la oportunidad de creer en la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que hago, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados. Los confieso delante de vos y te pido perdón y clamo por misericordia. Ese es el tipo de corazón que el Señor busca, según lo que nos dice Isaías. Corazón pobre, humilde de espíritu y que tiembla a la palabra de Dios. Esta gente del segundo tipo de tierra, que tuvo una reacción emocional al inicio, que vuelvo a decir, son falsos convertidos, no son convertidos verdaderos. Este tipo de personas creen en Jesús, creen que Jesús vivió, creen que Jesús murió, creen que Jesús resucitó de los muertos. Lo que fallan es en el arrepentimiento genuino. No se dan cuenta que necesitan arrepentirse para acercarse a Dios. No se dan cuenta que necesitan que Dios cambie sus corazones para ser aceptos delante de Dios. No se dan cuenta, fallan en la conversión, en el arrepentimiento genuino. En esa parte es la que está fallando este tipo de tierra. Y la iglesia cristiana contemporánea está lleno de personas así, lastimosamente. Por A o B motivo, porque el mensaje fue mal hecho, y también cuando el mensaje es bien hecho y la semilla es perfecta, también hay este tipo de reacciones en las iglesias. Pero nosotros debemos de identificar esto y estar preparados para este tipo de personas que dicen que creen. Es cierto, creen. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No se trata solo de creer. Los demonios creen, la fe del diablo. Por supuesto que él cree. Los demonios creen en Jesús. Pero se trata de tener un santo repudio hacia el pecado, en magnificar lo que es verdaderamente el pecado delante de Dios. Que no es simplemente, bueno, cometí un error, yo tengo, ¿quién no tiene su pecadito por ahí? Esa no es una frase en la boca de un creyente. Tenemos que temblar delante del pecado y buscar la santidad con todo nuestro corazón, porque esa es una verdadera reacción de un verdadero creyente, un quebrantamiento en el corazón a causa del pecado, un quebrantamiento, un arrepentimiento, una santa desesperación por ser librados del poder del pecado. Si la conversión de una persona no proviene de ahí, no nace de ahí, nace por otra motivación, no es un convertido verdadero, ¿sí? Lastimosamente. Esa es la verdad, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y eso lo puedes ver en el día a día también.
cuando no nace de un verdadero reconocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa y de la necesidad que tenemos de ser perdonados de nuestros pecados para recibir la salvación, todo lo demás es superficial, no tiene raíz y por supuesto no va a perdurar, porque viene la presión, viene la persecución y este tipo de gente se va. El tercer tipo de corazón de tierra en el cual es sembrado está en el versículo 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa. Estas son las personas de doble ánimo, ¿sí? Estas son las personas de doble ánimo, cuyo arrepentimiento no es completo, ¿sí? Entendieron el mensaje, entendieron que Jesús es el Salvador, quieren eso, quieren la salvación, quieren la vida eterna, quieren el perdón de pecado, pero aman el mundo también. No quieren dejar el mundo. Y piensan que se puede servir a dos señores. Y piensan que se puede, yo me voy a la iglesia, pero no puedo dejar las otras cosas. Y Jesús, ¿qué dijo? No podés servir a dos señores, porque vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Más claro que eso es imposible. Pero este tipo de persona, este tipo de corazón, quiere las cosas de Dios, quiere la salvación. Por supuesto, no se quiere ir al infierno, pero no quiere dejar el mundo. Quiere las riquezas, quiere las ganancias, quiere todo lo que el mundo ofrece. Un ejemplo de esto fue el joven rico, ¿se acuerdan? Mateo 19, viene a Jesús, le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta del joven rico. Una pregunta loable, una pregunta ideal, preguntada a la persona ideal, que era la persona que podía explicarle qué debía hacer para ser salvo, y era la persona que podía salvar su vida. Todo estaba correcto en esa pregunta. ¿Qué puedo hacer? Al Señor Jesús le preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo, para heredar el reino? Bueno, la respuesta de Jesús le dijo, renuncia a todo tu dinero, porque se nota que ese es tu Dios. ¿Y cuál fue la reacción del joven? Se entristeció y se alejó porque tenía muchas posesiones. Decía, es cierto, pero no puedo. Creo lo que me decís, pero no puedo dejar las otras cosas. Yo quiero los dos. Yo quiero la mejor parte de las dos partes. Y Jesús le dijo, no. Qué difícil va a ser que un hombre rico entre los reinos de los cielos, dijo Jesús, después de hablar con el joven rico. Y los discípulos le dijeron, Señor, esto es imposible, ¿quién se va a salvar? Y Jesús le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Capítulo más adelante vimos a una persona muy rica que se convirtió al Señor. Era un recaudador de impuestos que estaba en la cima de un árbol, ¿se acuerdan? De un sicómoro, viendo a Jesús pasar, y Jesús le dijo, bájate, Zaqueo, porque hoy tengo que estar en tu casa. Esa persona se convirtió y esa persona era muy, muy rica. Y dijo, todo lo que defraudé a la gente le voy a devolver, no me importa nada, la mitad de mis bienes voy a dar, no me interesa las cosas del mundo. Jesús no le dijo, sí, hace eso, no sabemos qué pasó, si hizo o no hizo, pero en su corazón ya no estaba el amor hacia la riqueza, ¿se entiende? Por eso dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y probó lo que le había dicho a los discípulos. Para los hombres es imposible, pero para Dios, aún este millonario se puede salvar. Porque para Dios nada es imposible. Este es el segundo corazón, o el tercer corazón, que lamentablemente no quiere dejar de amar al mundo y las cosas que el mundo le puede dar. Pero primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no te engañes.
No digas, sí, yo amo, pero amo a Dios también, pero amo también la riqueza, no puedo dejar. No te engañes, por favor. Si amas al mundo y las cosas que el mundo ofrece, el amor del Padre no está en él, dice Primera de Juan 2:15, y Santiago 4:4 dice que ese tipo de corazón es enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estas son las personas que están bajo el terrible lazo que habla la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:9. Terrible lazo del amor al dinero. Dice así en 1 Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando mi corazón está en el dinero, no porque yo lo tenga en el bolsillo, sino porque el dinero esté en mi corazón. Cuando yo no negocio, cuando hay algo que me va a dar bienes materiales. Cuando yo digo el fin justifica los medios con tal de crecer económicamente. Tengo que mentir, lo hago. Tengo que engañar, lo hago. Tengo que vender algo y engañar, lo hago con tal de ganar más dinero. Eso quiere decir que el dinero está en tu corazón y no en tu bolsillo donde debe estar. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tercer tipo de tierra. No quiere dejar el amor al dinero. Pero el evangelio verdadero nos llama a romper con la amistad del mundo y con todas las distracciones y los engaños de la riqueza. Porque eso ahoga la semilla verdadera. Eso no va a dejar permitir que tenga raíz y que crezca, porque los espinos a los cuales hace ilustración este tercer tipo de tierra ahogan, no te dejan crecer y por supuesto te destruyen. Ahora, ¿no te es sorprendente que el evangelio de la prosperidad te promete todas las cosas que el mundo promete? Vas a ser famoso, vas a ser cabeza, vas a tener mucho dinero, Dios te va a dar un nuevo auto, Dios te va a dar una nueva casa y también tenés a Jesús. Es una mentira del infierno. El evangelio verdadero no te promete esas cosas. El evangelio verdadero te promete perdón de pecados. Te promete darte vida y te promete formar parte de la familia de Dios. Poder hablar con Dios todos los días por medio de la oración. Poder que el Espíritu Santo more en tu corazón todos los días de tu vida y puedas entender las enseñanzas de Jesús para crecer y madurar espiritualmente. Eso es lo que te promete el evangelio verdadero. Pero el evangelio de la prosperidad te dice: no, vos podés tener a Jesús y podés tener los espinos también alrededor, no pasa nada, porque Jesús te va a dar todo lo que tu corazón egoísta y pecaminoso quiere, las cosas del mundo. Y eso es, como dije, una mentira de Satanás. ¿Cuál fue la tentación de Satanás en Génesis 3? Le dijo a la mujer: con que el Señor le dijo que no coman del árbol. Sí, el Señor nos dijo que no comamos. No, es mentira. Lo que el Señor no quiere es que ustedes coman, porque cuando comen van a ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y no de una manera intelectual. No es que intelectualmente ellos van a saber qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que Satanás le decía era: van a dejar de estar bajo la soberanía de Dios y ustedes van a determinar lo que es bueno y lo que es malo para su vida. Van a ser sus propios dioses. Van a decidir lo que está bien y lo que está mal, con tal, lo que a mí me hace bien está bien y lo que a mí me hace mal está mal. No me interesa lo que dice el Señor. Ese fue el pecado y es la naturaleza misma de Satanás. ¿Por qué Satanás fue echado del cielo? Porque quería ser igual a Dios. Ya no quería estar bajo la soberanía de Dios. Él quería ser Dios. Y eso es lo que traslada al ser humano a partir de Génesis, en el corazón egoísta de cada ser humano,
que no nació de nuevo todavía. Vos podés ser tu propio Dios. Vos podés hablar lo que querés que ocurra y va a ocurrir si le añadís en el nombre de Jesús al final de tu oración. Ese es el evangelio de la prosperidad. Ese es un evangelio satánico. Ese es un evangelio que no transforma. Ese es una semilla corrupta que nunca va a traer salvación al corazón de las personas que escuchan ese tipo de evangelio. El evangelio verdadero, vuelvo a repetir, es el que te va a salvar. Es el que Cristo vino a morir por tus pecados y por los míos. Y personas que viven queriendo ser sus propios dioses, queriendo decidir lo bueno y lo malo en sus vidas, esas personas no pueden tener comunión con Dios. Porque Santiago dice que Dios repudia y aborrece al orgulloso y al soberbio, ¿verdad? Al soberbio, al que se cree la última Coca-Cola, al que dice yo no necesito, yo puedo sin Dios. Dice que Dios reprende al soberbio. Por eso la persona debe ser, como decía en Deuteronomio, tiene que ser pobre y humilde de espíritu y temblar a la palabra del Señor para acercarse. ¿Por qué? Porque el Señor da gracia a ese tipo de personas. Aborrece al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y esa gracia es lo que debemos de predicar, y esa gracia es lo que tanto la gente necesita en toda su vida. La gente que piensa que es propiamente sabia porque los conocimientos que pudo adquirir son personas soberbias, y Dios los resiste. Y cuando decimos yo voy a ir a la iglesia pero no voy a dejar mis cositas, yo voy a ir a la iglesia pero yo puedo seguir haciendo las dos cosas, ese compromiso parcial es totalmente inútil. No tiene futuro una persona así. Cuando venimos al Señor debemos dejar todo lo que el mundo ofrece, el amor hacia las riquezas y las demás cosas. Nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos a nuestro Salvador y seguimos su enseñanza. Hubo una persona que los discípulos conocieron, que dijo que amaba a Jesús, que predicaba, que estuvo todo el ministerio de Jesús al lado de él, pero nunca dejó el amor hacia el dinero y el amor hacia las ganancias. Su nombre era Judas Iscariote. Judas es este tipo de tercer tipo de tierra. Dijo que amaba al Señor, predicaba, pero nunca dejó de amar las riquezas y entregó al Señor Jesús. Y hay gente así, ¿verdad? Que no quiere soltar nada. No quiero soltar mi vida anterior. No puedo dejar de tener mis mismos amigos, los mismos chistes, los mismos grupos de WhatsApp. No. Yo voy a poder manejar las dos cosas. Soy creyente ahora, pero voy a saber manejar esas dos cosas. No vas a saber manejar. El cambio debe ser radical. Y cuando nosotros decimos que no amamos las riquezas, no quiere decir que el Señor no te va a dar nada. El Sermón del Monte es muy claro. Si Él es tu Padre, Él te va a sustentar. Si Él sustenta a las aves de los cielos, que no siembran ni cosechan, ¿cuánto más va a sostener la vida de un hijo o hija de Él? Pero Él te va a dar exactamente lo que vos necesitas para cumplir los propósitos que Él tiene con tu vida. No te compares con otra persona. No te compares con una persona a la cual Dios le quiere dar. Si es que quiere hacerle exitoso en alguna área, económicamente o lo que sea, no te compares con eso. Ese no es el estándar. Esa es la voluntad y la providencia de Dios para esa familia, para esa persona. Pero no quiere decir que es una regla para todos. Dios te va a dar y Dios te va a sustentar. Te va a dar alimento, te va a dar un lugar donde vivir y te va a dar todo lo que vos necesitas para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y esa es la marca de un verdadero creyente, que ya no amamos esas cosas ni nos acercamos a Dios buscando esas cosas. El Sermón del Monte es muy claro con respecto a eso. ¿Qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar? Y todas las demás cosas serán añadidas.
Pero ¿dónde está el corazón de esa persona? En el reino de Dios y su justicia, no en las cosas materiales. Lo demás, el Señor es soberano, es dueño de todo y Él lo va a dar conforme sea su voluntad. Te va a bendecir conforme sea tu voluntad. No te preocupes por eso. Ahora, llegamos al último versículo, el versículo 20, que no podemos soslayar o decir, bueno, hay tierra buena y se da todo porque sí. Este tipo de cosecha es sobrenatural, no es algo natural, ¿sí? Una medida de cosecha para esa época era de 7.5 sobre 1. La mejor cosecha que puede tener es 7.5. Escuchar que hay una cosecha de 30%, 60%, 100% por sobre lo que sembré era incomprensible para las personas que manejaban en esa área, ¿sí? Era incomprensible. Pero el Señor Jesús dijo, y después de eso empezó a enseñar parábolas del crecimiento de la semilla de mostaza, cómo inicia como una semillita, la más pequeña de todas las hortalizas, y se vuelve como un árbol el más grande, donde inclusive pueden anidar pájaros, dice la siguiente enseñanza. Porque los apóstoles decían, Señor, somos 12 personas, y vos estás diciendo que vayamos a todo el mundo. Imposible va a ser eso, Señor. Por eso Jesús le tuvo que explicar esta parábola y las siguientes parábolas para que entiendan que el crecimiento va a ser exponencial. Y lo vimos en Hechos 2, ¿verdad? Y en Hechos más adelante, 3.000 personas, 5.000 personas, 20.000 personas en total, porque habla de hombres nada más ahí. Exponencial de crecimiento, mucho más allá de lo que ellos podían comprender. El versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así como hay tierra mala, hay tierra buena. No depende de nosotros la tierra. Lo que depende de nosotros es ser las personas que siembran la semilla correcta. Y el crecimiento lo da el Señor. Y gracias a Dios por eso. La parábola del crecimiento en el 4:26, escuchen lo que dice para que traiga paz a tu corazón. Después de esa parábola del sembrador, en el versículo 26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, eso sos vos, eso soy yo, y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque ¿quién es el que da el crecimiento? ¿Sos vos? ¿Es tu intelecto? ¿Es tu capacidad? ¿Es tu carisma? De ninguna manera. Es el Señor. Y este tipo de tierra no es un tipo de tierra común. El tipo de tierra buena se tiene que preparar. Pero se prepara orando y pidiendo misericordia al Señor. Y Dios es el que prepara los corazones de las personas. No es algo normal. Lo normal es que sea pedregoso, lo normal es que esté lleno de espinas y lo normal es que sea dura. Eso vos no tenés que hacer nada. Normalmente la tierra va a estar así. Si vos querés que sea una tierra bien buena, tiene que trabajarse. Pero ese trabajo no lo haces vos y no lo hago yo, lo hace el Señor. Y gracias a Dios por eso. Porque qué compromiso íbamos a tener nosotros si dependiera de nosotros que las personas se conviertan. Por favor, esta parábola te enseña a vos y me enseña a mí a depender de la soberanía de Dios y de saber que cuando predicamos la verdad tal cual Él la expuso en su palabra, Él sabe las personas que van a recibir y Él le va a dar el crecimiento, y ese crecimiento va a ser absolutamente exponencial. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién es el que va a circuncidar? ¿Sos vos? Vos te operás y decís, bueno, desde hoy ya voy a creer. Desde hoy, predicame el evangelio, yo hoy voy a creer. No depende de vos. El Señor, por su misericordia, va a circuncidar, así como lo hizo. Si sos salvo, ya lo hizo en tu corazón. Bueno, fue el Señor el que hizo.
En Salmo 51:10, David está pidiendo algo que él no puede hacer. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo no puedo, Señor. No puedo hacerlo. Dependo 100% de vos, Señor. Quiero ese corazón limpio, Señor, que te ame. Quiero ese corazón limpio donde tu semilla empiece a dar fruto en gran manera. Que haga raíces. Que fluya esa agua de vida eterna. Que le nutra a la raíz. Que yo siga dando fruto. Porque fuimos llamados a dar frutos. Cada uno de nosotros. Pero todavía entendía que él no lo podía hacer y le pedía al Señor, Señor, vos sí podés crear en mí y renovar pues un espíritu recto dentro de mí. Y con eso termino, si se pueden poner de pie. Lo que podemos hacer nosotros acá como creyentes es clamar a Dios, y eso es lo que quiero que hagas en este tiempo. Clamar a Dios que tenga misericordia de esa persona que no le conoce a Cristo. Que tal vez sea tu familia, tu familiar o amigo, o sea quien sea. Este es un momento donde nosotros podemos ponernos en la brecha y decirle, Señor, yo no puedo hacer nada, Señor. No tengo la capacidad de mover y hacer que la tierra sea buena. No tengo, Señor. Pero vos sí podés hacer. Y en este momento queremos pedirte y rogarte, Señor. Toca el corazón de mi hijo. Toca el corazón de mi papá, de mi mamá. Toca el corazón de mi esposo, de mi esposa que no te conoce, Señor. Ten misericordia de él o de ella. Para que cuando la semilla sea plantada, Señor, tenga una cosecha abundante en salvación para esa alma. Padre, gracias te doy, Señor, por tu mensaje. Gracias porque tú eres tan claro, Señor, con lo que nos explicas. Gracias por quitar ese peso de responsabilidad de nuestros hombros, entendiendo que tú eres soberano, Señor. Que si bien tenemos la gran comisión y somos obedientes porque te amamos, y esa es nuestra función acá en la tierra, predicar tu palabra, predicar el evangelio de salvación a toda criatura, Señor. El crecimiento lo vas a dar vos, Señor. Y va a haber personas que te rechacen. Va a haber personas que lastimosamente son falsos convertidos, que por un tiempo van a estar en la iglesia y después se van a apartar. Hay otra gente que no va a querer soltar el mundo, Señor, que va a querer las dos cosas. Señor, ten misericordia de ese tipo de corazón, Señor. Tú puedes modificarlo, Padre. Tú puedes hacer el milagro. Tu Espíritu Santo puede hacer el milagro. Y lo que hacemos hoy, Señor, como iglesia y como cuerpo tuyo, Señor, es rogarte por ese tipo de corazón, Señor. Que cada persona que venga a tu iglesia y escuche tu evangelio, Padre, sea el tipo de corazón que da fruto en gran manera al 30, 60 y al 100%, Señor. Gracias por cada persona que toma el compromiso en esta mañana de ser personas fieles en sembrar tu palabra, Señor. De entender que nosotros fuimos plantados y estamos en esta tierra para cumplir la gran comisión, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias porque tú fortaleces tu iglesia, Señor. Gracias porque vemos también ese tipo de tierra fértil, Señor, en el cual se ha sembrado la semilla. Y después nosotros tal vez nos fuimos a hacer nuestras cosas y esa semilla germinó en esa persona y esa persona empezó a compartir el evangelio con otra y con otra y con otra. Y tu evangelio se sigue expandiendo aquí en Reducto, Señor. Y eso es lo que queremos, Padre. Que toda persona que venga acá realmente sea un verdadero convertido. Una persona que entendió el evangelio, que creyó en Jesucristo como Salvador. Y que un día podemos encontrarnos en los cielos, Señor, sabiendo de que son parte del fruto de un evangelismo correcto, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por CFA Reducto. Bendigo a cada persona que está en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén.